Bueno, buenos días. Hoy el estudiadero va a ser grabado. Va a quedar ahí en YouTube para quien lo quiera revisar. Va a estar en la plataforma. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es este capítulo 18, introducción de la termodinámica, y al final unos ejercicios para quien los quiera resolver. Entonces, introduciéndonos en lo que es termodinámica, está la ley cero de la termodinámica, que nos dice que si existen dos objetos que por separados están en equilibrio con algún otro objeto, entonces los primeros dos objetos, llamados en este caso A y B, van a estar también en equilibrio térmico entre sí. Y este equilibrio térmico se mide por medio de un término que se conoce como temperatura, que esta se considera, como la propiedad que determina si un objeto está en equilibrio térmico con otros dos objetos. Entonces, por lo tanto, dos objetos que estén en equilibrio térmico también van a estar a la misma temperatura. Con base en la temperatura es que se mide este equilibrio térmico. La temperatura se mide con un termómetro. Un termómetro, lo que sucede es que conforme cambia la temperatura, lo que va a variar es el volumen del líquido. Ya sea, por lo general se utilizan termómetros de mercurio, se conocen termómetros de alcohol también, pero como menciona acá, el termómetro es una masa de líquido que por lo general es mercurio o alcohol, que se expande en un tubo capilar de vidrio cuando se calienta. Entonces, como les mencionaba, la propiedad física que cambia es el volumen del líquido. La escala de temperatura por lo general utilizada, al menos en esta región, es la escala Celsius, que en la escala de temperatura Celsius, la mezcla de hielo y agua a presión atmosférica se define que tiene una temperatura de 0 grados Celsius, que se escribe como se ve aquí, y esta temperatura se llama punto de hielo del agua. Y de igual manera existe el punto de vapor, que es a los 100 grados Celsius. Pero definir esto era, explicar esto para la definición de temperatura era un poquito complicado. Entonces se decidió partir de dos puntos claves para dar la definición de temperatura y de la escala de la misma, que son el cero absoluto y el punto triple. El cero absoluto, como vemos acá, es un valor de menos 273.15 grados Celsius, y este se calculó mediante un experimento donde el volumen de gas se mantenía constante en la ampolleta, se mantenía constante al elevar o bajar la temperatura para mantener constante el nivel de mercurio en la columna con un extremo abierto que estaba expuesto a la presión atmosférica. Entonces, con base en estos ensayos realizados, se obtuvo el valor del cero absoluto, y como mencionaba, se calculó en menos 273.15 grados Celsius. Ahora, este cero está en una escala que se llama Kelvin, que la vamos a ver ahorita más adelante. Y como les decía, el otro punto de partida es el punto triple del agua, que es la combinación única de temperatura y presión, donde el agua es líquida, gaseosa y sólida al mismo tiempo. Es decir, está en las tres fases. Y es como podemos ver aquí, donde se marca en rojo el punto triple. Por encima de ese punto va a ser una fase sólida. A la derecha de ese punto, a la derecha, un poquito arriba, va a existir únicamente fase líquida, y a la derecha por debajo va a ser la fase gaseosa. Entonces, conocemos un poquito esto. Entonces, como les mencionaba, la unidad utilizada en el sistema internacional para medir la temperatura es el Kelvin, que se define como 1 entre 273.16 de la diferencia entre el cero absoluto y la temperatura del punto triple del agua. O bien, con la fórmula que está acá se puede calcular, donde la T sub C son los grados Celsius, el valor referente a T son los grados en Kelvin, y menos 273.15, así es como se calcula los grados Celsius en Kelvin. De otra forma, también existen
otras escalas, como por ejemplo la escala Fahrenheit, que esta escala se ubica, en esta escala se ubica la temperatura de hielo de punto de hielo en 32 Fahrenheit y el punto de vapor en 212 Fahrenheit. Entonces, esta escala se relaciona con la escala Celsius de la forma que vemos acá, con esta fórmula. Entonces dice que la temperatura en Fahrenheit es igual a 9 quintos de la temperatura en Celsius más 32 grados Fahrenheit. Entonces, con base en grados Celsius podemos encontrar Fahrenheit o viceversa, despejando de esta misma forma. Entonces, un ejemplo, dice que el Valle de la Muerte tiene el récord de la más alta temperatura registrada en Estados Unidos. El 10 de julio de 1913, en un lugar llamado Rancho Warners Creek, la temperatura alcanzó los 124 Fahrenheit, la temperatura más baja registrada en Estados Unidos. Ocurrió en Campo Prospect Creek, Alaska, el 23 de enero de 1971, cuando la temperatura se desplomó a menos 79.8 grados Fahrenheit. Entonces nos pide A, que convierta estas temperaturas a Celsius, y B, que convierta estas temperaturas a Kelvin. Entonces, en primer caso, con la temperatura alta, ya conocemos grados Fahrenheit, necesitamos encontrar grados Celsius. Utilizamos esta formulita que veíamos ahora, esta de la escala Fahrenheit. Ya conocemos los grados Fahrenheit, necesitamos encontrar los grados Celsius. Entonces, únicamente hacemos los 134 grados Fahrenheit igual a 9 quintos de la temperatura en Celsius, que es lo que voy a encontrar, más 32 grados Fahrenheit. Entonces, despejando esta fórmula, vamos a obtener los grados Celsius, que, si no me equivoco, en este caso nos va a dar 56,7. Y lo mismo aplicaría para la temperatura más baja, que es acá, la que nos dice de menos 79.8 grados Fahrenheit. Se aplica lo mismo. Después la parte D nos dice que convierta estas temperaturas de Celsius a Kelvin. Entonces ya tengo los grados Celsius, en este caso. Entonces, para encontrar los grados Kelvin, decía que, perdón, este 56.7, bueno, tiene dos decimales, entonces digamos que más bien en lugar de 56.7 es 56.67 para dejarlo en dos decimales. Entonces, esto es 56.67, perdón, 67 son iguales a la temperatura en Kelvin, perdón, a la temperatura en Kelvin menos 273.15 grados Celsius.
Entonces, despejando esta fórmula, o bien sumando los 56.67 a los 273.15, nos va a dar un valor en grados Kelvin de 329.82. Ese es el valor que nos va a dar. Entonces, así es como aplica esta conversión de temperaturas. Después está la parte de expansión térmica, que es lo que ocurre cuando cierto cuerpo se somete a una temperatura. No sé si han puesto atención al puente nuevo que hicieron en donde estaba el puente de la Platina, perdón, que tiene como unos dientitos, una parte separada que hay como unos dientes donde une. Eso se hace así por lo mismo, porque cuando el sol está muy fuerte, eso se dilata. Entonces, debes dejar un espacio para no comprometer la estructura y que se acople lo mejor posible. Y de igual manera, cuando más bien la temperatura es muy fría, las cosas tienden a comprimirse. Entonces, esto es lo que nos explica este fenómeno de expansión térmica, donde puede ser de manera lineal, como es la primera fórmula que vemos acá, donde el cambio en la longitud está por el coeficiente de expansión lineal, que es este alfa, son valores tabulados por la longitud inicial, por el cambio de temperatura. Y de igual manera está la expresión volumétrica, que es la que vemos acá. Y dice que el cambio en el volumen es igual al coeficiente de expansión volumétrica por el volumen inicial por el cambio de temperatura. E igual es importante saber que este coeficiente de expansión volumétrica es aproximadamente 3 veces el alfa, o bien el coeficiente de expansión lineal. Esos detallitos que son importantes conocer. Y como les decía, el alfa y el beta son valores tabulados, que, bueno, acá podemos ver para ciertos componentes, ciertos materiales. Entonces, otro ejemplo, nos dicen que a 20 grados un anillo de aluminio tiene un diámetro interior de 5 centímetros y una barra de latón tiene un diámetro de 5.05 centímetros. Entonces, A nos pregunta si solo se calienta el anillo, ¿qué temperatura debe alcanzar tal que apenas se deslice por la barra? Entonces, acá como nos están dando diámetros, podemos trabajar con diámetros, que sería la longitud de los anillos. Nos están hablando del diámetro inicial y el diámetro, perdón, del aluminio y el diámetro también de la barra de latón. Entonces, ahí bien. Entonces, como yo voy a trabajar con, con los diámetros, la fórmula que utilizaría en este caso sería de esta manera. El cambio en el diámetro es igual a el alfa. Estamos hablando de un cambio lineal, no volumétrico. Entonces, por el alfa, por el diámetro inicial, por el cambio en la temperatura, que es lo que yo quiero conocer. Entonces, yo ya conozco
el, el, el diámetro inicial con el que va a partir el anillo, que es de 5 centímetros. ¿No? Son 5 centímetros. Y me están pidiendo que la temperatura, la temperatura que voy a alcanzar para que se deslice apenas sobre la barra. Es decir, necesita alcanzar al menos estos 5.05 centímetros que tiene la barra de latón para que pueda deslizarse en ella. Entonces, ya conozco el diámetro final y el diámetro inicial. Entonces, este delta D puedo sacar el valor que corresponde. Igual el alfa, lo busco el alfa correspondiente a aluminio, que estaba, si no me equivoco, está aquí anteriormente, que es 24 por 10 a la menos 6. Celsius a la menos 1. Y bueno, también conozco el diámetro inicial. Entonces, únicamente necesito despejar en términos de delta T. Entonces diría que delta T es igual al diámetro final menos el diámetro inicial entre alfa por el diámetro inicial. Y con esto encontraría el valor de delta T. Que hagamos un momentito. Ok, me dice que me da 416.66, bueno, 67, digamos que 417 grados para tenerlo en unidades cerradas. Ok, 417 grados Celsius. No, perdón. Sí, sí son grados Celsius. Estamos hablando de grados Celsius. Ok, entonces ya sé que el cambio en la temperatura es de 417. Ahora, yo conozco la temperatura inicial. Lo que necesito es saber la temperatura final para poder saber cuál es la temperatura en la que se va a apenas deslizar. Entonces, esto va a ser igual a la temperatura final menos los 20 grados, que son la temperatura inicial. Que esto es el delta T. Esto que está por acá es este delta T que está por acá. Entonces, de acá podemos sacar que la temperatura final va a ser igual a 437 grados Celsius. Con esto ya obtengo el valor de la temperatura final a la que se va a producir esto que me están diciendo. Es decir, que se va a deslizar apenas por la barra. Después nos dicen, ¿qué pasaría si tanto la barra como el anillo se calientan juntos? ¿Qué temperatura deben alcanzar para que el anillo apenas se deslice sobre la barra? Entonces, aquí lo que me piden básicamente es hacer una igualdad entre el caso de la barra de latón y el anillo de aluminio. ¿Por qué? Porque estos, como dice acá, tienen que calentarse igual, entonces van a tener en teoría el mismo cambio, el mismo comportamiento. Entonces, mediante la igualdad voy a conocer la temperatura
los que se van a las que se van a comportar igual, por así decirlo. Entonces, ambos factores tienen el delta T. Este se va a despejar de la fórmula y vamos a obtener algo similar a esto. Bueno, en un inicio va a ser que bueno, como les decía, la posición final va a ser lo mismo. Van a llegar a la misma longitud, por así decirlo, para que apenas se deslicen, igual que en el caso anterior, deben tener el mismo diámetro final. Entonces se hace la igualdad partiendo de esto. Entonces dice que el diámetro inicial del anillo, más alfa por el diámetro inicial del anillo por delta T es igual a el diámetro inicial de la barra más el alfa, el coeficiente de expansión lineal, por delta I la barra por delta P. Entonces, aquí el factor en común es el delta T. Entonces lo despejamos. Despejamos el valor delta T y nos va a quedar lo que necesitamos conocer, a fin de cuentas, es la temperatura final. Entonces nos va a quedar que la temperatura final es igual a la temperatura inicial más una expresión que es dada por el despeje de estas variables, que sería el diámetro inicial de T de la barra menos el diámetro inicial del anillo entre alfa aluminio, perdón, de aluminio, sí, de aluminio, por la distancia inicial del anillo menos el alfa de latón por la distancia inicial de la barra. Entonces, con esta ecuación obtendríamos la temperatura final que tengo por acá apuntado, que es de 2099 grados Celsius. Entonces, así se resolvería este ejemplo. Después, entrando en la parte de lo que es el gas ideal. El gas ideal dice por acá que tiene tres propiedades fundamentales, que son la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Que dice la ley de Boyle que cuando el gas se mantiene a una temperatura constante, su presión es inversamente proporcional al volumen. Después, la ley de Charles dice que la presión del gas, que si la presión de gas se mantiene constante, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Y por último, la ley de Gay-Lussac dice que si el volumen del gas se mantiene constante, la presión es directamente proporcional a la temperatura. Y de estas tres leyes se deriva la ecuación del gas ideal, que es la que vemos acá. Dice que presión por volumen es igual a la cantidad de moles por el R, que es una constante, por la temperatura. Entonces, dos maneras de calcular el número de moles. Dicen que un mol de cualquier sustancia es aquella cantidad
de la sustancia que contiene un número de Avogadro de partículas constituyentes. Entonces, el número de moles de una sustancia se relaciona a su masa de la manera en que lo denota la primera expresión, que dice que el número de moles es igual a la masa del componente entre la masa molar del mismo. O bien, otra forma de verlo es que el número de moles es igual al número de moléculas, que es ese n mayúscula, entre el número de Avogadro, que es el n sub a. Entonces es otra manera de encontrar el número de moles. Y por último, la ecuación de Boltzmann, que la ecuación de Boltzmann es la constante que les mencionaba, la R, dividido entre el número de Avogadro. Entonces, esto, como pueden ver, son dos constantes divididas. Perdón, bueno, sí, una división de constantes. Y esto nos va a dar otra constante, conocida como ecuación de Boltzmann, que se puede aplicar a la ley del gas ideal de la manera en que vemos en las siguientes dos fórmulas, donde nos quedaría que la presión por volumen va a ser igual al número de moléculas por la constante de Boltzmann por la temperatura. Entonces, resolviendo este ejemplo, nos dicen que un recipiente de 8 litros contiene gas a una temperatura de 20 grados centígrados y una presión de 9 atmósferas. Determine el número de moles de gas en el recipiente y después cuántas moléculas hay en la posición. Entonces, primero, conocemos el volumen de gas que hay, que son 8 litros. Recordemos que todo hay que hacerlo en unidades del sistema internacional. Entonces, lo ideal sería pasar eso, en este caso, a metros cúbicos. Después, la temperatura está en grados Celsius. Tenemos que pasarlas a Kelvin, que es la medida del sistema internacional, e igualmente la presión, que no es en atmósferas, sino en pascales. Entonces hay que pasarlo. Haciendo todas esas conversiones, nos piden primero el número de moles. Entonces, recordemos que moles era la N minúscula. Pues haciendo P por V igual N R P. Entonces, para la A, únicamente despejamos la N. Y dice que la N va a ser igual a P por V entre R T. Conocemos la presión, conocemos el volumen, conocemos la temperatura, la R es una constante, podemos encontrar N, que en este caso nos daría 2.99 moles. Y después nos piden cuántas moléculas hay en el recipiente. Entonces, ya conocemos el número de moles. Y recordemos que había una fórmula que decía que N es igual al número de moléculas entre el número de Avogadro, que el número de Avogadro es una constante. Entonces, despejando de acá, podemos obtener la cantidad de moléculas, que esta cantidad de moléculas sería 1,8 por 10 a la 24. Esas constantes ustedes después las pueden revisar con más calma en el libro, pero básicamente entonces así se resolvería. Y esto sería todo en lo que es el repaso de la materia del libro. Entonces ahora lo que voy a hacer es poner los ejercicios que les traía para dejarles ahí que resuelvan. Y dice por acá entonces que el problema 1 dice: un recipiente de 30 litros contiene un gas ideal a temperatura de 0 grados Celsius y una atmósfera de presión. Manteniendo el gas a temperatura constante, se deja escapar una porción de gas. La presión de gas queda
que queda en el recipiente es de 0.78 atmósferas, menor que la presión antes en el gas antes que el gas escapara. Entonces encontré la masa de gas que sale del recipiente. La densidad del gas para condiciones normales es 1.3 gramos por litro. Después, el segundo problema dice que un recipiente de 20 litros contiene una mezcla de hidrógeno y helio a 20 grados Celsius de temperatura y 2 atmósferas de presión. La masa de la mezcla es igual a 5 gramos. Entonces encontré la razón de la masa del hidrógeno y la masa del hielo en la mezcla. Del helio. Debería ser. Después del problema 3. ¿A qué temperatura la lectura de un termómetro en Fahrenheit es igual a la lectura de un termómetro en Celsius y B, la mitad de este? Cuarto problema dice, a una temperatura de 20 grados Celsius, un triángulo equilátero está formado por 3 varillas rectas de ínbar, acero y aluminio. En los vectores hay unas bisagras, en los vértices, perdón, hay unas bisagras que permiten pequeñas deformaciones del triángulo. Entonces, ¿a qué temperatura el ángulo opuesto de la varilla de ínbar es de 59.95 grados? Y por último, dice que una copa de aluminio con una capacidad de 110 centímetros cúbicos está llena de glicerina a 20 grados Celsius. Entonces, ¿cuánta glicerina se derramará si aumentamos la temperatura de la copa y su contenido hasta los 30 grados Celsius? Básicamente eso sería todo. Muchas gracias. Acá les queda el video y cualquier cosa que necesiten, nada más me ponen un mensaje y para eso estamos. Hasta luego, muchas gracias.